Gloria a Dios. Dios bendiga a este hermoso pueblo. Hoy también ha venido con un corazón dispuesto para exaltar aún más la grandeza de aquel que nos da vida diariamente, ¿verdad? Y no solamente la vida, nos da la salud y todo lo que necesitamos, ¿verdad que sí? ¿Sí es cierto esto, hermanos? Tiene un corazón dispuesto para proclamar aún más la grandeza de aquel que nos llamó a su camino. Bueno, pues el Salmo 133, uno de la palabra de nuestro Dios dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, ¿cómo? En armonía, ¿verdad? Gracias a Dios que estamos en la armonía. Pues les invito, mis amados hermanitos, vamos a ponernos en las manos del Señor, porque lo más precioso es cuando estamos disfrutando de la presencia del Señor, ¿verdad que sí? Sí. Y cuando usted empieza a buscar de Dios, llega el momento que quiere más y más y más. Su deleite es acercarse más a Dios. Vamos juntos, mis amados, por favor. Rey y Señor del cielo y de la tierra, que a pesar de nuestras fallas nos amas grandemente. Gracias, Señor, porque tienes consideración de mí, Señor. Gracias porque ese llamamiento que hiciste a nuestras vidas de cada uno de los presentes, Señor, ha traído fruto. Y ahora todos estamos aquí dispuestos, Señor, como hemos escuchado acerca de tu palabra, en la armonía, para buscar tu rostro, Señor, para decirte una vez más: Padre, te amamos. Padre amado, estamos aquí porque verdaderamente sentimos en nuestro corazón ese deseo de tener unidad y comunión contigo amplia. Gracias por esta tarde, Señor. Todas aquellas hermosas personas que están por allá en sus hogares o en algún lugar, Señor, viendo esta transmisión, sea ahorita o en otro día, en otro tiempo, Padre, también les invitamos a que unan con nosotros sus voces y su corazón para enviar a aquel precioso Padre Celestial que nos llamó a su camino un mensaje de amor, de reconocimiento y de admiración a su obra grandiosa, porque tú sabías, Señor nuestro Dios, que íbamos a ser aquellos que te amarían intensamente, y es lo que hacemos hoy, Señor. Te lo estamos demostrando con hechos, porque estamos aquí porque te amamos, Señor. Gracias, Padre, la gloria sea para ti, ahora y siempre. Precioso Espíritu de Dios, prepara y guía todo este tiempo en nuestros corazones. Aleluya, cada uno de los que estamos aquí presentes. Precioso Espíritu de Dios, llévanos adelante, de victoria en victoria. Aleluya, aleluya, gloria al Altísimo Rey, bendito sea el Señor. Amén. Dice gloria a Dios. Amén. Dejamos que continúe adelante, Perlita. Pues sean bienvenidos un domingo más, hermanos, pero a veces decimos un domingo más, y más bien un día más de oportunidad de vida que nos da el Señor, ¿verdad? Cada vez que amanecemos, cada vez que tenemos un día más, reconocemos que es una oportunidad, ¿amén? Es una oportunidad de Dios, un nuevo día que Dios nos dio. Y en este día nos alegraremos, verán el Señor. No nomás los domingos, hermanos. Cada día hay que alabar al Señor y darle gracias por darnos vida. Y de lunes a lunes, hermanos, amén. Adorar al Señor. Vamos a gozarnos hoy en esta tarde. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Vamos a gozarnos en el Señor. Gloria a Dios. Vamos a decir con salva y verdad, porque soy hijo de un Dios soberano. Puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Puedo danzar con libertad, porque soy amado.
Señor. Gloria a Dios. Vamos a darle gloria. Son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz, la que me salvó, me rescató.
Alaba el nombre del Señor, hermano, porque Él lo merece. Él merece más de lo que a veces nosotros le damos. Él es bueno y grande. Aleluya. Dice, si cada día tu nombre yo bendeciré. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos se gozan en el Señor? ¿Cómo se gozaban? Tal vez David, ¿verdad? O muchos siervos del Señor, pero David era uno de ellos que componía salmos para el Señor y alababa al Señor, ¿verdad? Vamos a gozarnos. A ver esas palmas, que se sienta el gozo.
cantaré de alegría. Yo cantaré como David, delante de mi Dios me gozaré, celebraré su gran poder, y con mi cuerpo daré gloria a mi Rey. Yo cantaré como David, delante de mi Dios me gozaré, celebraré su gran poder. Amén. Y con mi cuerpo daré gloria a mi Rey. Estaré mi carrera en el nombre del Señor. Celebraré su victoria y alegraré su salvación. Y cuando mis enemigos se levanten contra mí, yo clamaré a mi Dios que peleará por mí. No me dejará, cantaré de alegría. Yo cantaré como David, delante de mi Dios me gozaré, celebraré su gran poder, con mi cuerpo daré gloria a mi Rey. Yo cantaré como David, delante de mi Dios me gozaré, celebraré su gran poder, y con mi cuerpo daré gloria a mi Rey. Vamos a cantar una alabanza más que te queremos invitar a que puedas aprenderla con nosotros, porque nos habla del temor a Dios. Este canto nos habla y nos recuerda que le debemos tener temor al Señor, pero el temor de reverencia, ¿verdad? De respeto que Él merece, porque Él es santo y Él también quiere que nosotros seamos santos. Vamos a alabar al Señor. Amén, amén. Vamos a alabar al Señor esta tarde. Si puedes usar tus palmas, dale alabanza, dale a Él tus palmas. Con alegría, se vea ese amor a Dios, ese gozo de su presencia, que tú le amas, tú le alabas.
recibe la adoración. Así es, el santo Dios, no temerá Dios tan sublime. Cuando Jesús gobierna una iglesia, cuando Jesús gobierna tu vida, cuando Jesús gobierna tu casa, tu familia, créeme que hay victoria seguramente. Cuando Él es el centro de todo, cuando no lo eres tú, cuando no lo es la persona, sino Dios, hermanos. Wow, qué hermoso de verdad son las cosas, amén. Cuando Jesús es el todo para ti. Y hoy vamos a adorar y declarar que Él es bueno porque nos ha perdonado tantas cosas, hermanos. ¿Qué haríamos sin su bondad? Invito a que lo adores y lo proclames a Él, que Él es bueno. Gracias, Señor. Te adoramos, Dios. Oh
Pero como altos son los cielos, así se alta tu misericordia, Señor. Y como profundo es el mar, así es profundo tu amor por nosotros, Dios. Gracias, Señor, tú has sido bueno, Dios. Gracias, Señor. Qué bueno es tu Señor. Gracias te damos, Señor. Nuestro deseo es honrarte a ti, Señor. No solo con canto, Señor, también con nuestra obediencia. Ayúdanos, Dios, a que cada día seamos sus siervos obedientes, que se rinden a ti, Señor. Gracias, Señor, te adoramos, Dios. Rinde todo tu deseo y amor al Señor, tu obediencia a Él, tu voluntad rendida a Cristo. Gracias, Señor.
corazón, entona la canción y proclama a mi boca cuán grande eres Dios. Dile, Señor, cuán grande es ser para ti. Aleluya. Señor, mi Dios, al contemplarlos cielos y el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol es luz de mí. Vas a decir mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él.
este canto le trae esos recuerdos, ¿verdad? De ayer, los himnos que se cantaban, ¿verdad? Es uno de los himnos tan hermosos que nos recuerdan que Dios es grande, amén. Bien, pues vamos a continuar, pero queremos orar por Gloris y por mi papá, que hoy Gloris pues cumple un año más de COVID, un año más, y mi papá 2 días más, y también Dios le permite otro añito pues más, ¿verdad? De vida. Pongan sus manos ahí donde ellos, no sé si quieren pasar a que oremos, como ustedes gusten. Cuando alguien de ustedes quiera que oremos porque cumpleaños, díganos, hermanos, porque no sabemos las fechas de todo y no queremos que nadie se sienta mal, ¿verdad? Vamos a orar por ellos. Señor, te damos gracias por la vida de Gloris, por la vida de mi padre, por este año de vida tan cercano que ambos cumplen, Señor, un año más de vida. Te pedimos que los bendigas, Señor, que los guardes en tus manos, Señor. Gracias, Padre, por dejárnoslos vivir un año más, porque la vida es una bendición muy grande que tú nos das, Dios. Es un regalo, Señor, muy grande la vida, Dios, y por ello te agradecemos, Señor, por ello, Señor. Guárdalos en su caminar contigo, Jesús, firmes, fieles, constantes en la oración, en la palabra, y que nunca, Señor, se desanimen ni se aparten de ti. Sea tu gracia, sea tu fortaleza, Señor, sobre la vida de ellos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga. Vamos a pasar tiempo la palabra, pero para ello me gustaría pedirle favor, ¿alguien me ayude a orar? No sé si hermano Rogelio nos puede ayudar por la predicación de la palabra. ¿Puede pasar a orar? Venga, hermano Rogelio, ayúdanos a orar para que el Señor bendiga su palabra. Buenas tardes, hermanos. Ahora queremos hablar por la palabra de Dios y nos va a traer el mensaje de la palabra y semana pues Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, en estos momentos, Padre, que esta semana, Dios mío, te damos gracias como instrumento de tu palabra, tu fortaleza y tu amor. Con ella, Padre mío, que vamos a recibir palabra con entendimiento, con sabiduría, todas las cosas que pueda haber alrededor, para que palabra sea llevada con entendimiento. Dios mío, rogamos en tu nombre del Señor Jesucristo, y aquí estamos, Padre, para seguir aprendiendo tu palabra, en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermanito. Amén. Bueno, me toca hablar un tema muy, para mí es muy especial, hermanos, porque esto que vamos a hoy aprender, vamos a hablar de cuán importante es la santidad, el conducirnos en el temor de Dios todo el tiempo de nuestra estancia en esta tierra. Y se nos decía, no sé si ya está bien así, ¿sí? Me siento raro el sonido. Se nos decía por uno de nuestros maestros del Instituto Bíblico que la santidad está en un solo imperativo cuando dice el Señor: sed santos porque yo soy santo. ¿Cuántos han leído ese pasaje bíblico que dice la Escritura: sed santos porque yo soy santo, dijo el Señor? Entonces nos decía un maestro que esto está en un sono o en un tono de orden, que no es una petición de Dios, es una orden de Dios. Cuando dice sean santos o sed santos porque yo soy santo, el Señor lo está ordenando. Y nos decía el maestro: una vez que ustedes se enteran, ¿verdad?, de que deben ser santos, ya no están ignorantes. El Señor les va a ordenar y a demandar esa santidad. Amén. Entonces hoy vamos a hablar de la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hoy vamos a hablar de esto, pero quisiera que leyéramos ahí en Primera de Pedro 1:17, para que ustedes entiendan que esto está dirigido a los cristianos, no a los paganos. Aquellos pues pueden andar como quieran, ¿verdad? Y en realidad esa orden es para los cristianos. Y lo vamos a ver ahorita aquí en Primera de Pedro 1:17, lo que dice.
Dice así: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y aquí está muy clara que la palabra y el mensaje de que debemos ser santos va para los cristianos. Va para los que le dicen a Dios: Padre, tú eres mi Padre. Si tú invocas a Dios por Padre, dice la palabra que Él no va a hacer acepción de personas. A todos Él los va a juzgar, dice la Biblia, según tus obras. Y Él dice también: condúcete en temor todo el tiempo que estés en esta tierra. Porque cuando dice que todo el tiempo de nuestra peregrinación, porque cuando ya nos morimos, se terminó la carrera. Ahora es el tiempo de rendirle cuentas al Señor. Cuando tú te enteras que tal persona ya falleció, llegó el momento de rendir cuentas, ¿verdad? Se le terminó su carrera, se le terminó su periodo de vida. Pero dice la palabra de Dios que mientras estemos peregrinando, tenemos que andar en temor de Dios. Quiere decir que somos peregrinos, ¿cómo ven? ¿Y un peregrino qué hace? Díganme, ¿qué hace un peregrino? Andar caminando sobre lugares donde no es su territorio, es un extranjero. No le pertenece la ciudad a la cual va. Es alguien que va de pasada. Eso significa alguien que va de pasada. Quiere decir que esta tierra no es nuestra verdadera casa. Quiere decir que este cuerpo no es nuestro verdadero cuerpo, porque este cuerpo va a ser sepultado. Y a los hijos de Dios, al Señor nos va a dar un cuerpo glorificado. Quiere decir que el Señor nos va a dar un cuerpo glorificado, ¿verdad? Ya no vamos a tener este cuerpo enfermo, débil, frágil. Pero la razón importante por la cual Dios quiere que cultivemos la santidad es porque debemos valorar cada uno la salvación que nos fue otorgada por gracia. Nadie se la ganó. La salvación nadie hizo méritos para ganarla. Al contrario, hermanos, creo que nadie éramos merecedores de la salvación, porque Él nos juzgará cada uno según lo que hayamos hecho, sin favoritismo. ¿Saben que Dios es alguien tan especial que no tiene favoritismos con nadie? Dios no se hace hacia el lado de uno o de otro, no, hermanos. Él es un Dios tan justo que va a ser un juez imparcial, y la santidad de Dios nos va a infundir también a nosotros que andemos con un temor reverencial en todo lo que hagamos. Si no tenemos ese temor, cada cual viviría como quisiera. La santidad garantiza que la misericordia de Dios no va a ser tomada como una indulgencia para hacer lo que yo quiera, ni su justicia será tomada tampoco como una tiranía de Dios. Ahí hay un equilibrio. Cuando estamos hablando de un equilibrio, estamos hablando que cuando Dios es misericordioso, su misericordia no es como una pequeña indulgencia para que te portes como tú quieras. Pero tampoco el que sea un Dios justo es para ver a Dios como un tirano, ¿verdad que no? Nunca va a ser así, sino que como Él es un juez imparcial, Él es alguien que le gusta que sus hijos seamos cuidadosos en lo que hacemos, en lo que hablamos, en cómo nos conducimos. A uno les va a parecer muy indulgente o muy estricto Dios, pero Él es justo, porque seremos juzgados por lo que cada uno de nosotros hagamos en esta tierra, sea bueno o sea malo. Todo pecado es ofensivo a Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Que toda clase de pecado le ofende a Dios. No hay pecado chiquito, medianito o grandote, no. Todo pecado para Dios es desagradable. Desde una mentira pequeñita hasta un asesinato grande. Así como se habló hace poco una matazón de gente, por allá no recuerdo si por Guerrero, pero por allá mataron 20 personas injustamente. Tú puedes decir, qué feo, ¿verdad? Qué horrible se oye, qué malvada es la gente. Pero cuando tú dices una pequeña mentira, ¿qué? No, es que el pecado estuvo más feo, el que mató a 20 personas, ¿verdad? Pero también a Dios le desagrada esa pequeña mentira, como le desagrada la matazón que hubo allá. ¿Por qué? Porque para Dios el pecado le es ofensivo. Dios aborrece el pecado.
pero por su bondad se inclinó a salvar al pecador. Pero eso no quiere decir que a él le agrada, de ninguna manera le agrada el pecado, porque si le agradara no hubiera destruido a Sodoma y Gomorra, o no hubiera permitido el diluvio que se llevó a tanta gente y solo 8 se salvaron. Esto quiere decir que Dios es un Dios santo, por eso no le gusta el pecado, no le agrada la maldad. Pero también quiero que sepas, mis hermanos, que los cristianos vamos a ser juzgados. Tal vez tú digas, ya soy salvo, ya gozo de la salvación, de la gracia de Dios. ¡Qué bendición! Pero eso no nos va a eximir de vamos a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es para los cristianos. Esto es para los que proclamamos la fe. ¿Sí? Porque a veces pensamos, bueno, como ya soy salvo, como ya soy redimido, como ya me lavó Jesús en su sangre, voy directo al cielo, ¿verdad? Inmediatamente directo al cielo, todo bien. Pero la Biblia nos revela que va a haber un tribunal. Vamos a ser juzgados aunque seamos salvos, porque ahí se manifestará que fuiste salvo no por tus propios méritos, que hubo un favor inexplicable y glorioso que te dio y te otorgó esa salvación, pero sin embargo sí vamos a rendir cuentas a Dios. ¿Pensaban que no, hermanos? Pensamos que a veces cuando decimos una mentira, o cuando ofendemos, o cuando hablamos y murmuramos, o decimos chismes, pensamos que va a pasar desapercibido a los oídos de Dios. No, hermanos, va a haber un día de que vamos a comparecer ante el Señor, y va a ser vergonzoso darnos cuenta que si vamos a entrar al cielo es por pura gracia de Dios, que es por su infinita misericordia. Ahí estaremos de todos, ministros de alabanza, pastores, predicadores, profetas, maestros, cualquiera que haya proclamado a Jesús, sí va a estar ante el tribunal de Cristo. Y no lo digo yo, lo dice el Señor en su palabra, y vamos a ver varios textos que nos demuestran que sí vamos a comparecer. Nada más que como salvos, no como condenados. Pero sí vamos a comparecer. Segunda de Corintios 5:10. Vayan conmigo a 2 de Corintios 5:10. Dice su palabra, porque es necesario que todos digan yo, nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dice la palabra, nos revela que va a haber galardones, pero algunos no van a recibir galardón. Como por ahí decía un día mi papá, de panzazo, tal vez, ¿verdad? Ay, como que de panzazo, dicen. Miren, hermanos, vamos a venir delante del Señor, sí, ya como salvos, sí, como redimidos por Él, pero vamos a dar cuentas de lo bueno y de lo malo que hicimos, para que nadie se jacte delante de la presencia de Dios, sino que cada cual diga, Señor, si no es por tu bondad y tu gracia, yo no sería salvo. Ha sido tu infinita misericordia, tu sangre preciosa. Y algunos llorando tal vez dirán, oh Señor, si yo hubiera sabido la vergüenza que tendría cuando estuviera cara a cara, rindiéndote cuentas, y que aunque sí soy salvo y aunque voy a entrar a tu presencia, sí me vas a hacer saber que cometí injusticias que tú tuviste que perdonar, que tú tuviste que tratar tal vez con mi carácter, tal vez con mis pensamientos, tal vez con muchas cosas. Porque aquí dice, sea bueno o sea malo, mientras estabas en el cuerpo le darás cuentas a Dios, hasta el último día que hayas vivido sobre la tierra. Por la palabra de Dios entonces entendemos que estaremos ante ese tribunal de Cristo todos los cristianos. Por eso Dios dice, anden con temor en el peregrinar que tienen en esta tierra, para que sea menos vergonzoso cuando estemos ante Él. Anda con temor. Antes de hablar, antes de actuar, piensa antes en Cristo. Cuando tus impulsos de tu carne te llevan a una acción que sabes que no agrada a Dios, piensa en Cristo antes. Trae a tu memoria al Señor, porque a veces nos cuesta trabajo contenernos, ¿verdad?
A veces nos cuesta trabajo controlar las emociones, el carácter, el enojo y muchas cosas más. Pero cuando te acuerdas que el Señor dice, anda con temor en tu peregrinar en esta tierra, puedes traer a la memoria a Cristo antes de hablar, antes de actuar, antes de hacer o ejecutar algo. Porque a veces, hermanos, aunque seamos cristianos, nos vienen a la mente muchos pensamientos que no llevamos a la obediencia a Cristo. Cada día, créanme, cada día que tú te levantas en la mañana, es tu nueva lucha. Cada vez que te levantas de la cama para empezar el nuevo día, comienza una nueva lucha. En que ya pueda ser que en ese día se te presente una situación difícil, ya sé que ese día se te presente una situación donde a lo mejor algo sucedió y quiere salir el hombre viejo, la mujer vieja, del enojo, de la venganza, de la mentira, etcétera. Pero cuando traes a Cristo a tu mente y recuerdas, debo andar en ese temor de Dios, en mi peregrinar, te la vas a pensar 2 veces, ¿verdad? Porque también vamos a Romanos 14, 10 al 12, que nos vuelve a recordar de lo que te vengo diciendo, el tribunal de Cristo. Es Jesús el que nos va a juzgar a los cristianos, hermanos. Jesús, nuestro Salvador, le vamos a dar cuentas que hayamos hecho en vida. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos, fíjense, no dice aquí algunos, todos los cristianos, todos los que compareceremos, será ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, este vivo yo es que el Señor está diciendo, lo afirmo. Dice, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí. No vas a dar cuentas por el prójimo, vas a dar cuentas por ti. Por ti. El Señor te va a preguntar, ¿qué hiciste con los talentos que te di? ¿Qué hiciste con la familia que te di? A la mujer, ¿cómo trataste a tu esposo? ¿Cómo fue tu relación? ¿Cómo cuidaste de tu esposo y viceversa? Al varón, ¿cómo cubriste a tu mujer? Es para eso que va a ser el tribunal de Cristo. No para juicio de condenación, pero sí nos va a preguntar ahí el Señor por todo aquello que nos entregó en esta vida. Desde nuestros hijos, nuestra pareja, nuestra familia, nuestro llamado a servirle y todas aquellas cosas que tenemos que venir y presentarnos delante de Él. Y no porque Él sea abusivo, no porque a Él le guste vernos sufrir, no, porque sencillamente entendamos que Dios es santo y no para nada le congracia el pecado, y que aquí en vida todo lo que hagamos nos ayuda a entender que más cuidado en lo que hagamos, porque le vamos a tener que rendir cuentas al Señor, y a veces sí nos da un poco de vergüenza, ¿verdad? Y decir, bueno, pues se me hacía muy fácil a lo mejor a mí mentir, echar por ahí unas mentiritas, pero cuando esté ante el Señor, ¿qué le voy a decir a Él? ¿Cuál será mi excusa? Mirándole a sus ojos. Entonces todo esto nos ayuda a recapacitar, hermanos, de que si vamos a dar cuentas de nosotros ante el tribunal de Cristo, esto nos ayuda a conducirnos con más recato en esta vida, a tener más temor, a pensar, si voy a tener que dar cuentas, aunque Dios me perdone, aunque Dios me limpie, mejor tener precaución, hermanos, porque va a haber mucha vergüenza aquel día. Va a haber vergüenza delante de Él decir, híjole, a Él no me le pude ocultar, ¿verdad? Tal vez me le oculté a tal persona, a tal otra persona, pero a Él no. Y aquel día tal vez estaremos apenados, reconociendo, en verdad no soy digno, Señor, cometí muchos errores, hice muchas cosas impropias. Si me vas a dar la entrada a tu presencia al reino de los cielos, será solo por tu gracia. Y ahí vamos a reconocer y decir realmente, si voy a poder entrar a su presencia, no cabe duda que fue por la sangre que derramó por mí, porque cuántas veces no me equivoqué, Jesús. Cuántas veces, Señor, no cometí faltas. Y entonces sabremos que solo por gracia podremos entrar a su presencia. Y entonces es cuando más
podremos valorarlo, hermanos. Aquí en 1 de Samuel 2:3, miren lo que dice: no multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él le toca el pesar las acciones. Nos dice, ten cuidado con lo que hablas. A veces, miren hermanos, a veces se nos olvida de dónde nos sacó el Señor. A veces como que se nos olvida de dónde me alcanzó Dios. Y cuando empezamos a disfrutar de lo que Dios hace en nuestras vidas y a crecer, a avanzar, si te empieza a olvidar de dónde te trajo Dios, podemos caer en palabras arrogantes en nuestra boca. Por eso es tan importante que siempre digamos que la gloria es para Él. Cuando algo hagas bien para el Señor y alguien te diga, ay, mi hermano, qué bien esto o aquello, nunca se te olvide decir que la gloria es de Él. Porque sabremos, hermanos, que toda la grandeza y la gloria la merece Él. Porque Él pesa nuestras acciones, y que si estamos caminando en ese camino angosto y sirviendo al Señor y siendo usados por Él, no es por nuestras bellezas de que somos grandes personas, es por su misericordia, es porque su gracia te sustentó, te perdonó, te limpió, moldeó tu carácter para que llegaras a donde estás. Porque dice su palabra que Él es el Dios de todo saber, nada se le esconde a Dios. Porque a Él dice que le toca pesar nuestras acciones. Cuán importante entonces es el que nos conduzcamos con reverencia ante Dios en nuestras acciones, porque por la palabra de Dios vemos que Él nos está observando en nuestro comportamiento y Él pesa nuestras acciones. A veces, como les decía hace rato, mentimos con tal ligereza, o murmuramos o lastimamos con palabras sutiles u ofensivas a los demás, sin recordar que estamos siendo observados por los ojos más poderosos y escudriñadores, que son los de Dios. Sus ojos pueden ver hasta lo más dentro de tu alma. Cuando claramente Él nos enseña en su palabra que le vamos a rendir cuentas de nuestras acciones. Esto nos debe de hacer temblar, hermanos. Esto nos debe de hacer pensar que los ojos de Dios, dice que escudriñan no solamente el corazón, escudriñan tu mente y escudriñan lo más profundo de nuestro ser. Y ese temor a Dios nos va a ayudar, hermanos, porque es un temor reverencial que nos ayuda a andar con más precaución. Como cuando ya sabes que, por ejemplo, hay un letrero y te dice, cuidado, por este camino hay, vamos a poner a algún tipo de animal peligroso, en este camino hay animales salvajes, ya sean pumas, tigres, qué sé yo. El conocimiento de que hay peligro y que te anuncia ahí un letrero te hace que te pongas alerta, ¿sí o no? Cuando Dios te avisa y te dice, ten cuidado con esto, porque puede ser tropiezo para tu vida, te ayuda a estar alerta, a tener cuidado, hermanos. Porque muchos profesan ser cristianos, pero no quieren profesar la santidad. O sea, quiero ser cristiano, pero sin compromiso. Pero no. ¿Por qué? Porque viven una vida como si el ir a la iglesia ya fuera todo. Pero debemos entender cuál es el propósito del hombre, de la mujer. Para el hombre es imposible decir que ama a Dios y no busca la santidad. Nosotros podemos decirle a Dios que lo amamos, pero si no buscamos la santidad, no se lo estamos demostrando con acciones. Porque la santidad, ¿sabes qué? Es algo que nos une a Dios. Porque como Él es santo, y tú, si practicas la santidad, te va a unir a Dios. Primero de Pedro 1:18, vamos a ver qué dice. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Tenemos entendido que fuimos rescatados de una manera muy vana de vida, hermanos, donde no sé cuántos experimentaron sentirse vacíos. Por ahí ayer me contaba José que él experimentaba un vacío muy grande. A veces él se iba a caminar al centro y dice, yo sentía
un vacío muy grande. Ahora él ya entiende por qué sentía ese vacío, pues faltaba la presencia de Dios, ¿verdad? Ahora que él tiene la presencia de Dios, se llenó ese vacío. Y más, pues que Dios le dio una familia, ¿no? Pero déjame decirte que esa vana manera de vivir nos provoca sentirnos vacíos. Por eso tratan muchas personas de llenarlo con cosas que momentáneamente les den placer, como la droga, el alcohol y otras cosas, porque el mismo vacío que hay en el alma se trata de llenar con cosas que por ahí provoquen una sensación de placer. Dios pagó un rescate por nosotros para redimirnos de esa vana manera de vivir por su sangre, le costó su sangre. Dios hizo posible esta redención para esa liberación que tú y yo tenemos, pero ahora por causa de esa redención tú ya no te perteneces. Tú y yo ya no nos pertenecemos. Ahora le pertenecemos al que nos rescató. Le pertenecemos a quien pagó el precio. Por tanto somos deudores. Aquel que nos redimió y que nos dice: quiero que seas santo. Había en el tiempo antiguo, nos contaba un maestro, una práctica en que si un esclavo quería ser libre, tenía que ahorrar cierta cantidad de dinero e ir y depositársela a un dios pagano en un templo pagano. Después el sacerdote recogía ese dinero de ese dios y el nombre de ese dios iba hacia el dueño de ese esclavo y le decía: mira, aquí está el dios fulano de tal pagándote por el rescate de esta persona, y lo tenía que dejar libre. Pero esa persona se hacía esclava de ese Dios y se llamaba redención a esa práctica, o redimir. En el mundo antiguo se practicaba esto por los esclavos que pagaban su propia liberación, pero en Cristo tú no la pagaste, ni juntaste dinero. En Cristo la pagó el mismo Señor Jesucristo con su propia sangre. ¿Para qué? Para que tú fueras libre de ese ser horrible, ese amo perverso, Satanás, al cual tú eras esclavo de él, y fuiste liberado. Redimido se llama esa práctica. Al ser redimido, tú pasaste a pertenecer y ser esclavo de Jesucristo, pero esclavo por amor, y una esclavitud completamente diferente a la que tenías cuando estaba Satanás en posesión tuya. Porque aquel, cuando esclaviza, hermanos, ¿saben qué pasa? Te destruye. Cuando Satanás te esclaviza, te paga feo y caro. Te puede dar momentáneamente dinero, placer, algunas cosas, pero este paga con muerte. ¿Cuántos lo sabían? Cristo paga con vida eterna. Cristo te da la salvación gratuita. ¿A qué dueño quieres pertenecer? ¿A Cristo o a Satanás? Cuando eres redimido, le perteneces a aquel que te rescató. Déjame decirte, ya lo sabes, amén. Ahora, ¿qué significa ser santo? Porque estamos hablando de la santidad y que seamos santos y que andemos en el temor, en nuestra peregrinación, en el temor a Dios. Pues la palabra hebrea para santo es Kadash, que significa ser santificado. Quien te santifica es Dios por su Espíritu Santo. La santidad no la logramos en nuestras propias fuerzas. Necesitamos poner de nuestra parte, pero el Espíritu Santo te ayuda a santificarte. Porque también significa consagrado. Y santo también significa dedicado. También significa estar separado del mundo y de las cosas mundanas, apartado para Dios y separado de lo impuro. Esto no significa que digas: bueno, pues entonces ya sácame de este mundo, Dios, porque pues aquí hay un montón de tentaciones y de pruebas. No, porque el Señor le dijo al Padre: Padre, guárdalos del mal. No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, aquí, en esta tierra, mientras estemos aquí, Él no nos va a sacar del mundo. Aquí nos va a dejar donde están los problemas y las pruebas, para que aquí practiquemos, aquí nos santifiquemos por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y quien diga: es imposible la santidad. Mira el diablo cuántas cosas me pone en la televisión. Es que es imposible la santidad, porque cuando quiero santificarme, me llegan y me ofrecen esto o aquello. Es que es imposible la santidad, porque cuando quiero portarme bien,
El diablo me manda a la vecina a que me tire basura o a que me ponga música ahí que no me deja dormir. Porque a mí me ha pasado. Ah, qué difícil, Señor, es la santidad en esta tierra. Pues ni modo que te la pida practicar cuando ya estés con Él en el cielo. Allá es donde ya va a haber santidad. Allá ya todo va a ser perfecto. Dios nos pide la santidad aquí en la tierra. Y no me niegues que muchas veces sí nos excusamos y decimos, Señor, es que es bien difícil porque cuando más bien me quiero portar es cuando más me llueve, cuando más me llegan situaciones. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que pasa así? ¿Sí o no? ¿Ustedes son de papel o de plástico? Son humanos, tienen carne y sienten y se enojan también, ¿sí o no? O se sienten o lloran como cualquiera, hermanos. ¿Qué pasa aquí entonces? ¿Por qué entonces Dios te dice, sean santos o seamos santos? ¿Por qué nos dice? No porque diga el Señor, es que no lo pueden lograr, ¿para qué se los pido? No, es que es precisamente, hermanos, cuando ahí tú dependes también del Señor y le dices, Señor, sí quiero, ayúdame en mi debilidad, y pones de tu parte, que vea el Señor que pones de tu esfuerzo, que pones de tu empeño, que tienes la disposición para agradarlo, y que aunque de repente dices, ay Señor, yo quería, pero te fallé, perdóname, déjame el intento de nuevo, Señor, yo te quiero agradar. Dios es un Dios de oportunidades, que te vuelve a dar otra oportunidad y te envía su Espíritu Santo para que no te sientas solo, ¿verdad? De que pues no puedo. Tenemos al Espíritu de Dios que nos ayuda en nuestra debilidad. Y mira, déjame decirte que Satanás es muy sutil. A veces hay cosas pequeñillas que nos parecen insignificantes y que, no, pues no creo que esto me haga pues, ningún mal. Pero cuando empiezas a darte cuenta, el Espíritu Santo te abre los ojos, dices, esto que me parecía insignificante, me doy cuenta que era una trampa del enemigo para que yo me contaminara, pero poco a poco. Obviamente el diablo es muy astuto y sabe cómo meterse poquito a poquito. Seamos cuidadosos. En Levíticos 19:2, miren lo que nos confirma la palabra de Dios. Levíticos 19:2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Yo me acuerdo que yo había leído por ahí en la escritura que a Aarón le había sido hecha como una diadema que decía aquí santidad a Jehová. Y yo me preguntaba por qué. Ahora entiendo que Dios le recordaba a Aarón, tienes que ser santo, te tienes que santificar, porque si un sacerdote entraba impuro, moría en el templo. Y santidad a Jehová representaba el santificarse para Dios. Esta redención, hermanos, no se pagó con oro ni con plata, porque lo pagó Él con su propia sangre preciosa, le costó su propia vida a Jesús. Y nosotros debemos valorar el costo que hizo posible la redención que tenemos. Dios no tiene consentidos tampoco, ni Él se corrompe por nadie. Eso es algo que Dios me ha hecho entender y comprender claramente. Que no hay por alguien que Dios diga, comete esa injusticia y yo me voy a voltear para otro lado y como que no veo. No, hermanos. Dios no es alguien que se corrompe por nadie, ni por el predicador más esforzado, ni por el que diga, yo soy el consentido de Dios, mi Dios me tiene bien consentido y me va a pasar por alto pues, algunas mentirillas o fechorías. No, porque entonces si no hablaríamos de un Dios injusto, de un Dios que tiene favoritismos o que tiene preferidos, y no es así. Dios no se corrompe por nadie. ¿Por qué? Porque Él es justo y el juicio de Dios es imparcial. Cuando tú o yo nos equivocamos, Dios nos disciplina. Y nada de que, pero yo te canto, Dios. Pero es que yo soy alguien que te ora todos los días. Dios es imparcial. Y si merecemos disciplina, hermanos, como un padre, nos da disciplina. Porque este compromiso de ser santos va a recaer para nosotros una vez conociéndolo. Porque Él nos salvó de la vida vacía que teníamos de nuestros antepasados. Los que hemos sido redimidos por Cristo para ser libres, es para ser libres de esa vana manera de vivir. Y ahora somos posesión suya, ahora Él es nuestro dueño, como decíamos hace rato.
La manera de vivir, ¿cuál es? Es aquella que el mundo te ofrece. Ese estilo de vida que llevábamos cuando estábamos lejos de Cristo. Y que muchos cristianos siguen viviendo en esa vana manera de vivir, la cual tiene que ver con tu manera de hablar, de conducirte, de caminar. En esos logros personales puedes encontrar una satisfacción temporal, pero es una vida vacía, porque, por ejemplo, tú y yo podemos hacer planes, es válido, ¿sí o no? Pero si en esos planes no involucras al Señor, es una satisfacción vacía, personal, de tus propios esfuerzos. Aún yo he visto en mi esposo que cuando involucra a Dios, le salen bien las cosas hasta en su trabajo, en cosas que él estudió, que él es muy inteligente para cosas así muy electrónicas y cosas así, pues ustedes saben, ¿no? Ya hablando de cosas de un ingeniero. Él es muy inteligente. Sin embargo, él me ha contado a manera de testimonio que hay veces que se le han atorado cosas en las cuales se podría meter en un problema grande, hasta de pérdidas, pues, de mucho dinero, en dólares. Y cuando él toma en cuenta a Dios, él mismo reconoce que Dios le ayuda a resolver el problema. Y pudiéramos decir, ay, ¿a poco puedo involucrar a Dios en cosas así? Pues sí, sí. Y se lo hemos dicho aún a nuestros hijos. Involucra a Dios para que te vaya bien. Porque cuando tú quieres logros personales para tener satisfacción en esta vida, si está Dios, se complementa. Yo he visto a José muy pleno, muy feliz. ¿Por qué? Porque Dios es el que le complementó ese gozo. ¿Saben que cuando antes él llegaba de trabajar me decía que no lo valoraban en la empresa? Y ya no le gustaba mucho como que su trabajo, porque sentía que no lo valoraban los supervisores solamente. Y ahora yo noto que lo valoran. Pero yo dije, ¿por qué? Si es el mismo José que ya desde antes tenía pues ese ingenio, ¿no? Para la electrónica. ¿Saben qué? Es la gracia de Dios. Dios le concedió hasta esa satisfacción de que lo valoren, de que de repente por ahí le han reconocido, ¿verdad? Que hace bien su trabajo. Pero es gracia de Dios, hermanos. Es Dios que cuando está involucrado en tu vida hay una verdadera satisfacción. Pero cuando tu vida está vacía sin Cristo, no la llena nada. Es una vida vacía que no la llena nada, hermanos. Que nunca van a estar satisfechos. ¿Por qué? Porque hasta gastan más dinero, más esfuerzo persiguiendo las cosas que el mundo sí valora y que les da un significado, y al final de cuentas pues se cansan las personas, porque sin Dios nunca va a ser lo mismo, ni siquiera los logros personales. Sin buscar los tesoros celestiales, las personas, dice también, que viven una vida vacía, no sienten que pertenecen a Dios y no tienen comunión tampoco con la familia de Dios ni con Dios, y hay una insatisfacción. Pero cuando hay una estrecha relación con Dios, Dios es capaz de producir satisfacción aún en medio de la adversidad. Una estrecha relación con Dios te va a dar una verdadera satisfacción, tanto en lo bueno como en las pruebas. Porque no sé por ahí si ustedes han sabido que de mis 3 hijos, los 2, el mayor y el del medio, fueron los que más tuvieron problemas de salud. Y una amiguita mía me llegó un día a hacer una pregunta y me dijo, ay mujer, dice, pues tú tuviste unos niños con un montón de problemas de salud, ¿tú no los cambiarías por unos sanos? Y yo le dije, no los cambiaría, no porque sea mala mamá, sino porque con ellos Dios me dio mucha enseñanza. Con ellos Dios me enseñó a depender más de Él y la fe. ¿Quién te da esa satisfacción? Aunque no te pasen cosas a veces que deberían de darte satisfacción. Dios te da la satisfacción aún en las pruebas, en las lágrimas, en las luchas. ¿Te has preguntado por qué morían los mártires de la forma en que morían? ¿Alguien se ha preguntado, hermanos? ¿Nadie se ha preguntado aquí por qué los cristianos de antes morían cantando? ¿Nadie se lo ha preguntado, hermanos? A ver, levanten la mano, ¿quién sí? ¿Por qué? Qué raro, porque yo sí.
A ti sí que bueno, ya es de los míos. A ver, hermanos, ¿en verdad nunca han leído la historia de las catacumbas y de los mártires? Niñas hasta de 13 años murieron por causa del nombre de Cristo. Y con una valentía que ni siquiera tú dirías, una niña de 13 años, ¿qué era lo que los hacía diferentes tal grado que Nerón se rascaba la cabeza, verdad? Y decía, ¿cómo es posible que estos mueran comidos por los leones, por los osos y tigres y no sé cuántos animales para despedazarlos? Y morían cantando, se ahogaban en su sangre cantando. Gloria a Dios. El Nerón esperaba oír gritos y lamentos y de terror, y la historia dice que morían cantando, adorando al Señor, y podían decir que estos están locos. Eso raya locura. ¿Cómo puede cantar alguien que está sufriendo? ¿Cómo puede darle alabanza y exaltar al Señor a alguien que está siendo destrozado por feroces fieras? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Si no te lo habías preguntado, pues sería muy bueno que te pusieras a pensar ¿por qué? ¿Por qué aquellos cristianos de antes morían de esa manera, adorando al Señor como mártires? Y hoy en estos tiempos los cristianos, apenas no me saluda el hermano y ya estoy enojado, ya no voy a ir a la iglesia, decimos. Cuando la palabra de Dios dice, ni siquiera has combatido hasta la sangre, no te han torturado, no te han puesto un arma en la cabeza y te han dicho, niega a Cristo, y ya te has rendido muchas veces con cualquier cosa. ¿Por qué aquellos cristianos eran más fuertes, más decididos, más fieles a Dios? Porque habían encontrado la verdadera satisfacción que solo da el Espíritu Santo de Dios. Hoy vivimos tiempos de apostasía, tiempos en que la gente se ha conformado tanto, que ha caído en una tibieza tal, que es triste pensar que muchos dejan a Cristo hasta por cualquier cosa. No, Señor, le echan la culpa a Dios y le dicen, no, Señor, ¿por qué me permitiste que mi hijo cayera en el hospital y se me está muriendo? ¿No que tú eres Dios? Ah, si es así, Señor, ya no voy a ir a tu iglesia, ya no te voy a orar. Es bien triste que estos tiempos muchos dejan a Cristo en vez de afianzarse y aferrarse más a Cristo en sus pruebas. Cuando yo tenía a mi hijo, muchas veces en el hospital yo estaba aquí cantando con un nudo en la garganta. Tal vez si me hayan notado, no lo sé. Hace ya mucho tiempo de esto. Pero cuando yo llegué a tener a Uriel en el hospital y que alguien iba y me suplía para que yo pudiera venir aquí a estar en el servicio, muchas veces mi mente estaba pensando en él. Pero después me acordaba de David cuando él decía, alma mía, alaba al Señor. Y así le alababa a Dios, aunque a veces sentía aquí un nudo en la garganta y un dolor en mi corazón, y terminaba el servicio y me llamaban por celular y me decían, ¿sabes qué? Le encontraron otra cosa más a Uriel. No nada más tiene lo que te dijeron de que tenía una neumonía atípica, dicen que también tiene un soplo en el corazón. Wow. Imagínense que yo renegara, ¿verdad? Ah, Señor, pero yo te canté, ¿cómo me haces esto? No, hermanos. No hay que ser así con el Señor. Es de aferrarse más a Él y saber que la vida de nuestros seres queridos depende de que Dios diga, sí quiero que viva. Que depende de que Dios diga, sí quiero dártele más tiempo de vida. Es de humillarnos más delante de Él y decir, Señor, tan solo si tú quieres, le darás vida aunque el doctor diga lo que diga. Entender que Dios nos tiene en sus manos. Ahí es donde encuentras una verdadera satisfacción aún en la prueba. Aquellos mártires morían de esta forma porque sabían que les esperaba una gloria eterna, que este sufrimiento temporal no se comparaba con la gloria venidera. Pero pues estaban bien enseñados por los apóstoles, estaban bien enseñados por el Espíritu Santo también. Y hoy, hermanos, se nos enseña que en Cristo es pura felicidad, pura victoria. No, también hay pruebas, también hay luchas, pero el Señor prometió que no nos iba a dejar solos.
Por ello, aún sentirás satisfacción con lo que tienes y con tu familia cuando Cristo está en tu vida. Tus posesiones, todo te va a causar felicidad cuando esté Cristo. Vas a disfrutar a tus hijos, tu familia, tu esposo, tu esposa, cuando está Cristo. Pero déjame decirte, y con esto termino, y les pido pongan atención porque algunos se me están durmiendo. Con esto voy a terminar. El solo venir a la iglesia los domingos es una vana rutina para alcanzar a Dios. Si pensamos que con solo cumplir los domingos ya satisfacemos el corazón de Dios, déjame decirte que no. O que pues solo buenas obras satisfacen el corazón de Dios, no. ¿Qué es lo que Dios quiere realmente de nosotros? Quiere que haya una estrecha relación con Él. Porque cuando hay una estrecha relación con Dios, te comprometes con Dios. Haces las cosas no por obligación, las haces por amor. Te santificas y te guardas por amor. Porque los tiempos que vivimos, dice la palabra, que los tiempos que restan ya no son para que los vivamos como queramos. Porque ahora está más cerca nuestra redención que cuando creímos. Y si alguno no lo cree, pregúntele al Espíritu Santo. Porque el Espíritu dice y la novia dice, ven Señor Jesús. Si tú lo crees, tú tienes que decirle, ven Señor Jesús. Porque está a las puertas. Muchos decimos, ¿cuánto no se escucha de esto? De que viene, pero pasan los años y pues no pasa nada y caemos en la comodidad, en el conformismo. Y esas son estrategias del enemigo, hermanos. Cierro con 1 de Pedro 1:19. Nos dice que fuimos comprados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. No fue con oro ni plata, fue con la sangre preciosa de Cristo, que fue pagado un alto precio por nosotros. Debemos darle valor a la sangre de Cristo, porque Cristo pagó el precio de la redención, el costo por ti. Le costó ese sacrificio a Cristo. Esta debe tener un alto valor, un alto honor, porque Cristo recibió tu dolor. El ser rechazado, el ser menospreciado, injuriado, el propio Dios encarnado fue despreciado. Porque Cristo está vivo, y si Él está vivo, Él tiene el poder de darte la verdadera satisfacción que no te da el mundo. Esa satisfacción real en medio de tu necesidad, de tus pruebas, de tus aflicciones. Por eso Pablo decía, me gozo en las tribulaciones. ¿Por qué decía esto Pablo? Porque esto se logró en su corazón, porque él llevaba una estrecha relación con Dios. Si tú logras llevar esa estrecha relación con Dios, vas a aprender que aún las mismas pruebas tienen un propósito, que aún las mismas dificultades, Dios está teniendo un propósito con nosotros. Dios nunca va a hacer algo para lastimarnos. De eso estoy bien segura, que Dios nunca hará algo porque nos quiera dañar, jamás. Cuando Dios te pide algo y te dice, entrégame esto de ti, no es porque sea un Dios egoísta, es porque quiere tu propio bien, tuyo, el tuyo. Amén. Entonces yo quiero invitarte a que le demos gracias a nuestro Dios, porque el hecho de que Él nos esté pidiendo que vivamos en santidad, que vivamos en consagración para Él, es por nuestro propio bien, nuestro, de nosotros. Porque estamos viviendo en medio de un mundo de tinieblas. Estamos viviendo en medio de tiempos difíciles. Si, por ejemplo, en unos días más se desatara una guerra más grande, que empezaran a unirse más países, y que esto llevara a una tercera guerra, y empezara a venir el hambre, y empezara a venir la escasez, y te agarra tibio, créeme que te va a tumbar esto. Pero si te agarra consagrado a Dios, en una estrecha relación con Dios, tú entenderás en tu interior que ahora tu vida va a depender totalmente de Él, que Él te va a sustentar, haya o no haya alimentos, haya o no haya agua. Créanme que si no se afirman, hermanos, ahorita que hay tiempo para llevar una estrecha relación con Dios, no conformándote a solo venir los domingos, también en tu casa ahora, también busca a Dios. Cada día dale a Dios de tu vida, porque vale la pena que tengas esa estrecha relación con Dios, que la tengamos, esa estrecha relación con Dios.
porque vienen tiempos difíciles. No se nos promete que las cosas van a mejorar, al revés, vienen tiempos todavía más complicados, más difíciles. Y si no, solamente échale una visteadita por ahí a las noticias y tú dirás, son cosas que ya han pasado ayer, en el pasado, mis abuelos, están peores. Si no, pregúntale a la gente más mayor de edad, pregúntale, acércate a una persona más adulta y dile, ¿se veía como se ve ahora la multiplicación de la maldad? ¿Se veía cómo está el liberalismo como está ahora? Había más recato, era menos, cada vez va más peor, más la depravación, más la violencia, más el derramamiento de sangre. ¿Y qué estamos haciendo la iglesia del Señor? Viviendo en una comodidad de que nada va a pasar. Aguas, hermanos, no sé que mañana despiertes con una terrible noticia como la que tuvimos el año que pasó del COVID y del antepasado, que hasta nos encerraron en casa y que el gobierno decía y todos lados, no salgas de casa, no salgas de casa. El encierro enloquecía a la gente, deprimía a la gente, pero pues no salgas de casa, y ya todos traían el lema, no salgas de casa. Que tu sana distancia, se prohibieron los abrazos. Los seres humanos estamos necesitados de afecto. El perder el contacto físico entre seres humanos no fue cualquier cosa, fueron 2 años de mucha muerte, de muchas cosas inciertas que venían. ¿Y tú crees que ya terminó? Que fue todo lo que estaba por venir. El COVID fue lo peor, que ya pasó, ya pasó. Nuevamente todo bien, ya no traemos nuestras cubrebocas, miren ya que a gusto, ¿verdad? Ya me desafané de ese horrible cubrebocas que me fastidiaba, ya pasó. No, hermanos, alerta pueblo, esto solamente es el comienzo de lo que el Señor nos dijo en su palabra, se multiplicaría la maldad. Y dijo el Señor, cuando veáis todas estas cosas, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. ¿Cuántos esperan al Señor? ¿O están como que si no, pues no espero nada? Hermanos, en serio, no sea que mañana nos despertemos con una terrible noticia. Ha estado temblando, ya hemos sentido leves temblores. ¿Quién te garantiza que no venga un terremoto más adelante? Y uno fuerte que traiga crisis a la gente y la gente se vuelva loca. Los únicos que se van a poder sostener, venga lo que venga, es aquel que tiene comunión con Dios, porque va a poder escuchar la voz del Espíritu Santo que le dirá, no temas. Aunque veas lo que veas, Dios está contigo y pase lo que pase, estás en las manos del Señor. Si hoy tuvieras que morir, vas directo con el Señor, no hay que temer a la muerte. Hay que temerle al Señor, que da la vida y la quita. Y con esto quiero concluir, hermanos, haciéndolos reflexionar un poco más. Nadie nos garantiza que mañana abramos los ojos. Nadie nos puede dar un papel donde diga que vamos a vivir 100 años más. ¿Cuántos días nos quedarán de vida? ¿O cuántos meses? ¿O cuántos años? No lo sé. Eso solamente está establecido por Dios. Pero sí nos deberíamos de estar preocupando por la santidad y la consagración y no estarnos conformando más, porque es lo que al diablo le gusta cuando el pueblo está pasivo, que nada le preocupa. Dice el diablo, estos ni me preocupan. Pero el que se levanta y dice, tengo que orar más, tengo que buscar más a Dios, tengo que apasionarme más con Dios, a ese sí les teme el enemigo, porque te vuelves un problema. Conságrate a Dios, consagrémonos a Dios. Son días difíciles, nadie nos garantiza la vida mañana, nadie nos garantiza que no vengan días peores. Es tiempo de empezar a buscar a Dios en serio. Es tiempo de enamorarnos más de Dios, comprometernos más con Dios, buscar más a Dios. Porque no te lo estoy diciendo yo, el Espíritu Santo nos está alertando a todos. Para que nadie tenga excusa y diga, yo no sabía, no me fue dicho. El Espíritu Santo nos está poniendo en alerta a todos. Amén. Pónganse un momento de pie, vamos a terminar orando y pidiéndole al Señor que nos ayude, que haya ese amor, ese deseo por Él. Padre Celestial, yo sé que tu Espíritu Santo es el que nos habla a nuestro espíritu, para hacernos entender que los días que vivimos son días complicados, días difíciles, días de tinieblas,
días de oscuridad, pero que también, Señor, estás llamando a tu gente, a tus redimidos, porque tú vas a levantar de todo pueblo, de toda tribu, de toda nación, gente santa, gente tuya, para ser llevados contigo, Señor. Pero quieres vestiduras blancas, quieres, Señor, que no falte tu Espíritu Santo en nosotros. Ayúdanos, Señor, a afirmarnos, ayúdanos a fortalecernos en la fe, en la oración, Señor. Ayúdanos a despertar de nuestro sueño. Dice tu palabra: levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ayúdanos, Señor, a no caer en el conformismo y en la apatía, que muchos están cayendo por descuido espiritual, por conformarse, Señor, a solo cumplir como si fuera un deber, una obligación, cuando esto es un llamado a la santidad, a vivir para ti, Señor. Ayúdanos. Despierta tu iglesia, despierta tus redimidos, Señor. Despierta a los que son tuyos, para que sientan esa voz de alerta que está dando tu Espíritu Santo, de que ya son los últimos días, que verdaderamente el Hijo de Dios viene por su pueblo, que verdaderamente el Hijo de Dios está por venir, y que también verdaderamente vamos a ir un día a darte cuenta de nosotros, Dios. Espíritu Santo, tú eres el que convences el corazón, que convences a las almas de que entiendan que los días son malos, que los días son difíciles, que necesitamos a Dios, que necesitamos a tu Espíritu Santo, que necesitamos orar más, que necesitamos más de Dios, más de tu gracia, de santificarnos, de dejar la mentira, de dejar el chisme, de dejar la murmuración, de dejar todas aquellas cosas que nos contaminan. Señor, yo te doy gracias por tu palabra que nos confronta, que nos alienta, que nos da vida. Señor, tu palabra tiene poder de transformar los corazones. Tu palabra tiene poder de limpiar los corazones, Señor. Limpia los corazones, que tu palabra no regrese vacía, Señor, sino cumple el propósito para lo cual fue enviada. Señor, cumple tu propósito en ellos y en mí. Cumple, oh Dios, tu propósito por lo cual es predicada tu palabra. En cada corazón, en mi propio corazón, en mi propia alma. Y en cada uno de los que están aquí oyendo y escuchando tu palabra. No nos dejes caer en el adormecimiento o en la apatía, Señor. Mueve los corazones para el arrepentimiento, Dios. Para el entendimiento de que necesitamos caminar contigo, Señor. Porque dice tu palabra: separados de mí nada podéis hacer. Gracias, Señor, yo te doy por tu Espíritu Santo que nos diste a cada uno de nosotros, Dios. Te damos gracias, Señor. Te damos honra y gloria a ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Estamos dándonos cuenta que los días son peligrosos, que necesitamos de ti, Señor. Gracias, mi Dios. Te damos gracias, Dios. Gracias, Señor. Aquí están nuestros corazones delante de ti, Dios. Aquí estamos, Señor. Límpianos, límpianos, Señor. Limpia nuestras almas, Señor. Que si hoy nos llamas a tu presencia, nos hablas, ya es tiempo, podamos ver a Jesús. Podamos ir contigo, Señor. No nos llevemos la terrible sorpresa de que no. Ayúdanos, Señor, por tu misericordia, Jesús. Espíritu Santo, ayúdanos a entender cómo tenemos que enderezar nuestro andar cada día. Gracias, Dios, gracias, Dios, te adoramos. Gracias, Cristo. Límpianos, Señor, límpianos. Porque dice tu palabra que sin santidad nadie te va a poder mirar, Señor. Ayúdanos, Dios, ayúdanos. Tenemos el entendimiento abierto a tu voz, a tu palabra. Gracias, Dios. Santifícanos, Señor, santifícanos, Dios. Gracias, Señor. Quiero andar como es digno de ti, agradándote en todo.
conocerte y saber más de ti. Quiero conocerte más, cada día más y más. Tu palabra obedecer y por ella yo crecer y conocer tu voluntad y sabiamente orar para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Quiero conocerte más, cada día más y más. Tu palabra obedecer y por ella yo crecer y conocer tu voluntad y sabiamente orar para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Que en Cristo seguro yo estoy. Que en Cristo seguro yo estoy. Gracias, Señor. Que tu palabra, Señor, cumpla el propósito para lo que fue enviada. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, gracias, Dios. Amén, gloria a Dios. Este micrófono ya casi no, te bajaron casi todo. Vamos a tomar el tiempo de la ofrenda y vamos a pedirle a hermano Roy que nos ayude por favor a orar y recoger la ofrenda, por favor. Y así pues vamos a concluir. El próximo sábado pues igual los esperamos para la oración, porque hemos entendido que debemos de orar más los hijos de Dios. Vamos a esperar. Sí, allá está el talento para los que gusten. Buenas tardes, hermanos. Ahora vamos a mostrar un poco de lo que Dios nos da para que siga bendiciendo nuestros trabajos y nuestros negocios. Si es que tienen negocios, que Dios los bendiga y que nos pueda darles sus bendiciones. Padre nuestro que estás en el cielo, haz una tierra en todo lugar en este momento, maravilloso Dios. Ahora queremos dar un poco de lo que tú nos das para que siga adelante tu obra, para que te bendición.